Hola, buenas tardes. Me llamo Dana Paola y el día de hoy estaremos hablando sobre el método de bisección. El método de bisección busca raíces que dividan el intervalo en un subintervalo para que nos aproximemos a una raíz exacta, tal que la raíz sea aproximada a 0 o 0.001 o lo más acercado a 0. En esto evaluaremos funciones que f de a y f de b tengan signos opuestos. Debe existir un valor 0 en el intermedio, tal que nuestra función f de x sea igual a 0. Esto nos asegura que al menos una de las soluciones tenga su ecuación f de a es igual a 0. En el paso 1 debemos elegir los valores iniciales f de xy y xu, tal que estos sean menor a 0. Paso número 2. Debemos realizar la aproximación en la raíz tal que xr sea igual a xy más u entre 2. Para el paso 3 debemos realizar las evaluaciones para determinar en qué intervalo se encuentra nuestra raíz, tal que si f de x1 por f de xr es menor a 0, o sea que si es negativo, debemos cambiar nuestra variable a xr, xu igual a xr, y de ahí volver a regresar al paso 2. Así hasta que, por ejemplo, en el paso 3, si el producto es positivo al realizar las siguientes evaluaciones, para determinar en qué intervalo se encuentra nuestra raíz, tenemos que si f de xy por f de xr es mayor a 0, debemos de intercambiar el valor de xy por xr. Y en el paso 4, si f de x y por f de xr es igual a 0, entonces xr es nuestra raíz aproximada. Para esto evaluaremos el siguiente ejercicio. F de x es igual a x a la octava menos 2. Entonces, como tenemos nuestro ejercicio, f de x es igual a x a la octava menos 2, tomaremos valores iniciales, que sería xy es igual a 0.8 y xu sería 1.3. Entonces, aplicamos el paso 2, que nuestra fórmula sería de f de x, encontrar a xr. Entonces, xr es igual a x1 más xu entre 2, tal que xr es 0.8 más 1.3 entre 2, que sería igual a 2.1 entre 2 igual a 1.5. Lo único que hacemos es sustituir los valores que tenemos en la fórmula. Seguiríamos con el paso 3 y el paso 4. El paso 3 consiste en evaluar las funciones. Entonces, evaluaremos f de x es igual a x a la octava menos 2, tal que f de x, que es 0.8, es igual a 0.8 a la octava, menos 2, que es igual a 0.177 menos 2, que es igual a menos 1.8322. Entonces, evaluamos así nuestras funciones para ver más o menos en qué valor aproximado se acerca 0.1. Entonces, nos damos cuenta que en nuestra tabla en Excel, pues metemos la fórmula y ya más fácil nos dan los datos sin que estemos haciendo iteración por iteración por iteración. Así nos damos cuenta que en el número 12 de nuestras iteraciones nos acercamos un poco más a 0. Y vemos ahí que es 0.0001. Y para que nos demos una idea más o menos, podemos graficar antes. Y haciendo la gráfica nos acercamos más o menos a nuestra raíz exacta. El segundo ejercicio nos da la función f de x, que es igual a x a la quinta menos 5. Primero, paso 1 es encontrar nuestros valores iniciales, que es x1 es igual a 0.5 y nuestro valor de x1 sería y xu sería 3. Entonces, primero encontraremos xr, que xr, entonces tenemos que evaluar primero esta función, que sería xr es igual a 0.5 más 3 entre 2, xr sería el valor de 1.75. Entonces, evaluamos nuestra función
en f de x, que sería igual a x a la quinta menos 5, por f de x1, que sería 5.5 a la quinta menos 5, que sería igual a menos 4.96875. Entonces evaluamos nuestras funciones, igual f de x1 por f de x r, entonces nos damos cuenta que es menor a 0. Entonces xu toma el valor de xr. Entonces el resultado anterior, que nos da menos 56.6677, nos indica que es un valor menor a 0, por lo que nuestra segunda iteración va a tomar el valor de xu, el valor de xr, quedando x1 en 0.5 y xu en menos 0.75. Así, igual metemos nuestra tabla de valores en Excel, nos metemos nuestra fórmula y ya nomás arrastramos, rellenamos lo que es la tablita y lo que sería el resultado es aquí en la siguiente tabla. Nos vemos que la iteración que más aproximada sería es en la iteración número 12, que nos da punto 000.00022. Es la aproximación que se acerca un poco más a la raíz. Ahora, para que entendamos esto mejor, podemos observarlo en una gráfica. Nosotros al realizar la gráfica nos damos cuenta que nuestra raíz se encuentra en la parte positiva, se encuentra en 1 punto y algo. Entonces, más o menos evaluamos entre esos intervalos, entre esos valores, para que sepamos y tengamos una idea de. Con esto terminaríamos el ejemplo de método de bisección. Bueno, continuando con el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson consiste en encontrar aproximaciones de las raíces de una función mediante iteraciones sucesivas. Utiliza la idea de aproximar la función por su recta tangente en un punto dado y encontrar la intersección de esta recta en el eje de x para encontrar la mejor aproximación de la raíz. Para poder ocupar este método necesitamos que nuestra función sea derivable. Esto necesita o requiere cierta convergencia cercana a nuestra solución inicial, por lo que nos referimos a la convergencia como propiedad del algoritmo por la cual sus aproximaciones sucesivas sean generadas por el método que se acerque cada vez a la función. Nos referimos convergencia cuando se producen valores cada vez más cercanos al valor real de la raíz. Lo que indica esto es que nuestro método va funcionando bien. Por ejemplo, si la raíz es múltiple, el método es inaplicable, pues la derivada se anula. Puede sustituirse la función porque tiene los mismos ceros o f de x, pero todos son simples. Nuestro método tiene algunas restricciones, que 1. Requiere que nuestra función sea continua y derivable. 2. Puede divergir la función si se anula o es muy cercano a 0 al punto de inicio. 3. No siempre converge si el punto inicial está demasiado lejos de la raíz. O sea, si nuestra función está muy lejos, no se puede ya porque está demasiado lejos. Necesita estar un poco más cerca o aproximado a la función. 4 La convergencia puede ser lenta en algunas ocasiones. Esto quiere decir que tenemos que hacer muchas iteraciones para acercarnos a nuestro valor más aproximado. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Necesitamos la fórmula xn más 1, que sería igual a xn menos la función xn entre nuestra función de xn, lo que significa que nuestra función normal se divide entre la función derivada. Entonces tenemos que tomar primero un valor aproximado a la solución de la función. Pero para esto, o sea, para ayudarnos más o tener un poco visión de, podemos hacer o podemos graficar. Entonces, ejercicio 1. Dice, encuentra las raíces de la función x cuarta menos 2, que es igual a 0, tomando como valor inicial x0 es igual a 1. Ahí tenemos la gráfica y podemos observar que nuestra raíz está aproximadamente entre 1 y 1.5. Entonces, nuestro valor dice 2.2, utilizando nuestra fórmula xn más 1 es igual a n
menos f de x entre f de x, o sea, nuestra función derivada, sería f de x es igual a x a la cuarta menos 2, y nuestro valor inicial sería x0 es igual a 1, y nuestra derivada sería 4x al cubo. Nuestra iteración 0 sería 1 al cubo menos 2 entre 4 por 1 al cubo, que sería igual menos 1 entre 4, que sería menos 0.5. Ahora seguiremos haciendo iteraciones. Nuestra primera iteración, f de x es igual a x a la cuarta menos 2, derivada 4x al cubo. Ahora sería x1 igual a 1.25 a la cuarta menos 2 dividido entre 4 por 1.25 al cubo. Esto quiere decir que es igual a 2.441 menos 2 entre 7.81, que es igual a 0.441 entre 7.81, que es igual a 0.05646. Esto quiere decir que ya nos estamos acercando un poco más a cero. Nuestra segunda iteración sería tomar valor 1.19 y nos daría como resultado 0.004264. Ahora, ya que hacemos esto, nuestras varias iteraciones, podemos hacerlo mediante una tabla en Excel y metemos nuestra fórmula y vamos metiendo los datos, arrastramos, rellenamos y nos dan los resultados. Pero observamos que haciendo la quinta iteración nos da resultado exactamente 0. Miren, aquí está la tabla y nos muestra cuántas iteraciones tuve que hacer para que me evaluara en 0. Ahora, nuestro ejercicio número 2 consiste en resolver f de x, que sería menos x al cuadrado más 2x más 1. Nuestra fórmula sería xn más 1, que es igual a n menos x, la función f de x entre la función derivada. Nuestro valor inicial sería x0 en 2 y la derivada sería menos 2 más 2. Menos 2x más 2. Ahora empezaremos con nuestra cero iteración. F de x0 es igual a menos 2 elevado al cuadrado más 2 por 2 más 1 entre menos 2 por 2 más 2, que nos da menos 0.5. En nuestra primera iteración evaluamos, o sea, es sustituir el valor de x1 y en la derivada, y nos da 0.083, 3 infinito. Podemos ahí tomar los decimales como querramos, ya es cuestión de ver qué es lo que más beneficia a nuestro método. En la segunda iteración nos damos cuenta que es x2, 2.416666, hacemos lo mismo, sustituimos y nos damos cuenta que el resultado es 0.00 menos 0.00245098. En nuestra iteración número 5 es igual, donde logramos observar que nuestra raíz nos da 0. Evaluando x5 como valor de 2.414213, igual hacemos su derivada, la función normal, y lo dividimos y nos da 0. O sea que esto igual lo hacemos en Excel, metemos la fórmula y nos da los valores más aproximados. En este caso no tuvimos que hacer muchas iteraciones, solamente hasta la quinta, y ya nos dimos cuenta que pues hasta esa nos pudo haber dado. En otros ejercicios puede ser hasta la 12ª, la 11, nos pueden dar las iteraciones. Para concluir, este método tiene aplicaciones en la ingeniería, ya que nos ayuda a resolver sistemas de ecuaciones no lineales. En física podemos encontrar puntos críticos o soluciones de ecuaciones diferenciales. Y en la economía podemos hallar puntos de equilibrio en modelos matemáticos. Continuando con el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados es una técnica que se utiliza para encontrar la aproximación lineal a un conjunto de datos. Se minimiza utilizando la suma de cuadrado de las diferencias entre los valores observados y los valores predichos por el modelo lineal. Esto quiere decir que se ajusta a una línea o curva a los datos experimentales de una manera en que la suma de las distancias entre los puntos de datos y la línea ajustada sea mínima.
Eso se logra calculando los coeficientes del modelo que se minimiza la función del error cuadrático. Este quiere decir que es un método utilizando la estadística, el análisis de regresión y entre otras áreas donde se puede modelar y entender la relación entre variables. El método de mínimos cuadrados se utiliza en una amplia gama de problemas tales como la regresión lineal, el ajuste de curvas, la interpolación, análisis temporales, filtrado de señales y calibración de instrumentos. Para evaluar la bondad de ajuste en el método de mínimos cuadrados, pueden considerarse diferentes criterios, tales como el coeficiente de la determinación, que nos indica la proporción de la variabilidad que depende sea explicada en el modelo. Cuanto más cercano sea a 1, mejor es el ajuste. Y 2. Los residuos. Examina la dispersión de los residuos alrededor de la línea de regresión. Debe de distribuirse entre la línea o la recta para no mostrar patrones que sean iguales, pues. Y 3. Sus gráficos. Nos podemos utilizar, por ejemplo, los gráficos, o sea, en nuestras gráficas, ver la línea recta y ver los puntos evaluados en la función. Y en nuestras pruebas de estadística. Esto quiere decir que para evaluar la recta tenemos que encontrar nuestros coeficientes respectivamente. Estos nos ayudarán a determinar qué también se ajusta a nuestro modelo de mínimos cuadrados a los datos observados. La fórmula. Para entender bien nuestro concepto debemos partir de la fórmula de la recta lineal y, que es igual a m de x, mx más b, para encontrar nuestra recta que mejor se ajuste a los datos. Para calcular n, m y y debemos utilizar las siguientes fórmulas. M va a ser igual a la sumatoria de x y y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre los números de datos, que es n, entre la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado entre los números de datos. Y b se calcula de la manera de la sumatoria de y entre los números de datos menos la m, que ya encontramos el valor de m, ahí sustituimos el valor de m por la sumatoria de x entre n. Así sustituir los valores de b y m en la fórmula de y es igual a mx más b para encontrar el valor de y. En nuestro ejercicio 1 nos dan unos datos, nos dan las coordenadas, nos dan los puntos de x, nos dan los puntos de y sería empezar a encontrar a m. Primero vamos a calcular la sumatoria de x y de y, luego la sumatoria de x y la sumatoria de y después será la sumatoria de x al cuadrado. Teniendo una vez las sumatorias de x y y, se sustituyen en las fórmulas de m y b. Para esto, en Excel, metemos la fórmula, metemos nuestras coordenadas y hacemos la sumatoria, tal que x nos va a dar 58.1 y y nos va a dar 77.5. Después haremos la sumatoria de x y la elevaremos al cuadrado y luego elevaremos x al cuadrado, tal que la suma nos va a dar 531.53 y la x al cuadrado nos va a dar 421.47. Ahora, para calcular a m, ya que realizamos la sumatoria, ya solo es sustituir en la fórmula. M es igual a la sumatoria de x y y, que es 531.53, menos la sumatoria de x, que es 58.1, por la sumatoria de y, que es 77.5, entre 10, entre 421, que es la suma de x al cuadrado, menos la suma de 58.1, que es x elevado al cuadrado, entre 10, tal que m nos va a dar 0.9683704997. Ahí es opción elegir cuántos decimales trabajar. En el cálculo de b, vamos a tomar a b, que es igual a y menos x, igual a la suma de y entre n menos m a la suma de x entre n. O sea que nos quiere decir
que B es igual a 77.5 entre 10 menos 0.968370497, que es el valor de M, que lo podemos destacar, por 58.1, que es la sumatoria de X, entre 10, tal que B es igual a 2.123767. Entonces, ya una vez encontrados los valores de M y B, ya solo es calcular el valor de Y, tal que Y es igual a MX más B. Entonces Y va a ser igual a 0.968370497 X más 2.123767, o sea, los valores de M y los valores de B. Su gráfica sería algo así, o sea, tenemos que evaluar todos los puntos, tenemos que ponerla en la gráfica para ver nuestra línea recta, cómo funciona, o sea, cómo se va a ver en nuestra gráfica. Lo ponemos los puntos y hacemos la recta, y vamos a ver que la recta jala, como que los puntos van hacia ella. Entonces es encontrar esa recta, encontrar esa línea. Ahora en el ejercicio 2 vamos a utilizar igual, nos van a dar nuestras coordenadas, los valores de X y los valores de Y. Igual aquí ya vienen las sumatorias, esto igual en Excel metemos los datos y solito Excel igual nos va a dar las sumatorias. Igual trabajamos la sumatoria de X y evaluamos X elevado al cuadrado, igual nos dan las sumatorias. Entonces el cálculo de M va a ser M es igual a la sumatoria de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y entre 10, que son los números de datos, entre la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X elevado al cuadrado entre 10. Aquí cuando me refiero a sumatoria de X al cuadrado sin paréntesis, es que a cada elemento de X lo vamos a elevar al cuadrado. O sea, cada elemento al cuadrado se hace la suma. Y menos sumatoria de X elevado al cuadrado, o sea que todos nuestros datos sumados de X los vamos a elevar al cuadrado. O sea, ya no es cada dato, ya es toda la suma. Entonces nos va a dar que 295 menos 42.5 por 57.5 entre 10 entre 201.5 menos 42.5 elevado al cuadrado entre 10 nos va a dar que M es igual a 1. O sea, esto fue rápido, igual en Excel metes toda tu fórmula y te va a dar. El cálculo de B es igual a Y menos MX. No, el cálculo de B es igual a la sumatoria de Y entre N menos M sumatoria de X entre N. O sea que B es igual a 57.5 entre 10 menos 1 por 42.5 entre 10, tal que nos va a dar B es igual a 1.5. Ahora, por último, tenemos que hacer el cálculo de Y. Y va a ser igual a M de X más B, tal que Y es igual a 1X más 1.5. Gráficamente, esta es una aproximación súper perfecta, porque todos nuestros puntos nos va a poner en la gráfica. O sea, todos están, nuestra recta va a ser exacta, entonces va a salir nuestra línea recta y tal que los puntos evaluados, pues nos van a dar. Entonces, nuestra gráfica sería algo aproximadamente así. Y eso sería todo sobre los métodos. Cada método nos sirve para determinar diferentes cosas, diferentes tipos de funciones. En uno necesitamos que la función sea derivable, en otro necesitamos que nuestra función realizarla en determinados intervalos. Cada uno de estos métodos funciona para distintas cosas. Son muy prácticos a la hora de buscar o seleccionar información para diferentes tipos de ámbitos o proyectos. Y eso sería todo. Gracias.